Quiero compartir acerca de un testimonio muy especial al que Dios nos llama. Dice que somos cartas de Cristo. Somos carta de Cristo. Corrijo, somos carta de Cristo. Y ser carta de Cristo significa ser una carta del cielo. Ser una carta del cielo. Y espero en Dios que con este compartir entendamos un poquito más acerca del significado de lo que es ser carta de Cristo en este mundo, aquí y en Morelia, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en el lugar de trabajo, con los vecinos, pero desde casa. Entender qué significado tiene el que seamos carta de Cristo o carta del cielo en este mundo. Y seamos inspirados por el Espíritu de Dios para trabajar en esa expresión o en ese mensaje que como cartas de Cristo estamos llamados a anunciar. Voy a invitarles a que quien traiga su Biblia me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, y versículos del 13 al 24. Del 13 al 24. Y dice así. Si me siguen, por favor, dice, por tanto, quiere decir que antes ya ha dicho algo el apóstol Pedro. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y entren por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿Como hijos qué? Obedientes. ¿A alguien de aquí le gusta obedecer? Hemos visto cómo la tendencia humana es a mandar, a querer mandar. Pero yo no he visto a alguien que se pelee por decir, yo quiero obedecer, ¿verdad que no? No es... yo quiero mandar y no nos gusta que nos manden, pero bueno, aquí dice como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes, guarden bien esta palabra, que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién os llamó? Cristo nos llamó. Sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. O sea, aquí hay una expresión de la santidad de Cristo en nuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Palabra clave, peregrinación. ¿Qué somos en esta tierra? Peregrinos. 18, sabiendo que fueron rescatados de una vana manera de vivir. ¿De una qué? Vana. Vano es vacía manera de vivir, la cual recibieron
de sus padres. Fue una herencia, esa vana manera de vivir fue una herencia. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuisteis sí rescatados de una vana manera de vivir, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes, otra vez antes, de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. ¿Por qué fue manifestado? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hace ratito decía Víctor, tenemos un Dios vivo. ¿Por qué? Cristo resucitó de entre los muertos para expresar la vida del Padre, la vida del cielo aquí en la tierra. 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, nuevamente, por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y termino con el versículo 23 que dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fuimos renacidos. Se saben, me sé renacida, me sé que ya fui hecha de nuevo, que soy nacida de nuevo, porque eso significa ser renacido. Y dice, no de simiente corruptible, no de una semilla perecedera, sino de la simiente de Jesucristo, de la semilla de Dios, por su Espíritu. Esta palabra tiene, lo que he leído, tiene como contexto un preámbulo, un saludo, pero también una expresiones del apóstol Pedro a judíos que habían tenido que salir de su tierra por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Cristo ya había sido crucificado, Cristo había muerto, pero también ya había resucitado y había persecución. Y ellos fueron dispersados, es lo que es conocido como la diáspora, la dispersión, y fueron llevados a ciudades del Asia Menor. Ahí dice del Ponto, de Galacia, Capadocia, de Bitinia, una región en donde después fueron establecidas iglesias como las 7 iglesias de las que habla el libro del Apocalipsis. Así que dentro de ese padecimiento hubo un propósito, que era seguir dando testimonio de la verdad, dando testimonio del Dios vivo, en Jesucristo, el que murió, pero que resucitó. Y no le estaban pasando seguramente nada bien, habían dejado todo, su casa, probablemente se fueron con los que quedaban de la familia, pero habían dejado su tierra para establecerse en otro lugar, con cultura muy diferente o con simplemente siendo como forasteros, como extranjeros en esas tierras. Y nos vamos a identificar un poquito al estar, o mucho, en el desarrollo, en la exposición de esta palabra.
En Primera de Pedro 2:9 nos dice el apóstol Pablo que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, y real habla de la realeza, de un linaje del Rey de Reyes. Y dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y dice para. Cuando habla para, está hablando de ¿qué? De propósito. Y cuando dice vosotros sois, está hablando de ¿qué? De identidad. Nuestra identidad nos la da Dios, y Él nos dice que somos de su linaje, por lo tanto somos sus hijos, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y una nación santa. ¿Cuál es esa nación santa? La nación santa es su iglesia, su iglesia. Dice, comprada no con oro ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, que habla de su vida, porque en la sangre está la vida. Y hay un propósito eterno de parte de Dios en el para. Y el deseo de Dios es darse a conocer por medio de su Hijo Jesús, y que nosotros lo demos a conocer a Él. ¿A quién vino a dar a conocer Jesús? Al Padre, al Padre. ¿Y a qué nos estará llamando Dios? A nosotros, a darlo a conocer a Él. Y no podemos dar a conocer al Padre si no conocemos a Jesús, porque quien da a conocer a Jesús al Padre es Jesús. En Jeremías 9, 23 y 24 dice así. Jeremías capítulo 9, 23 y 24. Dice así. Permítanme. Jeremías 9, versículos 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de sus riquezas, ni la sabiduría, ni la fuerza, ni el vigor, ni las riquezas. Dice, no se alaben de eso, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y nos dice en qué. En entenderme y en conocerme. ¿En qué cosa? En que le entendamos y le conozcamos. Dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Le conozcamos para hacer juicio y para hacer misericordia, porque son las cosas que Él quiere. Y en Juan 17:3 nos dice Jesús, Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si alguien todavía por ahí se pregunta qué es la vida eterna, aquí lo expresa Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Estaba hablando de Él, a quien tú has enviado, a quien tú has enviado. ¿Para qué? Para expresarlo a Él, para darlo a conocer a Él. Y no lo conocieron, no lo reconocieron. Y recordarán un pasaje. Está en el capítulo 14 de el Evangelio de Juan, capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículos del 7 al 10. Dice,
Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. ¿Por qué? Porque son uno. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Quiere decir, me tienen enfrente y dicen que les muestre al Padre. ¿Cómo es posible? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y con eso nos basta. ¿Qué decía ya? Que entiendan y que me conozcan, que sean entendidos y me conozcan. Y le dijo Jesús, Tomás, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo, fíjense, las palabras que yo les hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto es importantísimo, porque en el desarrollo nos vamos a dar cuenta que todo lo que hagamos en Cristo es obra suya. Ningún crédito nos corresponde a nosotros. Si estamos en Cristo, Él nos inspira, nos impulsa y nos capacita para hacer la obra de Dios. Las obras de Dios como las hizo Él. Y en Filipenses 3:20 nos dice el apóstol Pablo a los Filipos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Porque les decía que la condición de los judíos conversos, de nuestros hermanos en Cristo, los primeros convertidos al Señor, que fueron expatriados, ¿qué tenemos en común? Que ellos eran forasteros en esa tierra donde fueron. ¿Y nosotros qué somos ahora aquí en esta tierra? Somos forasteros, somos extranjeros. Dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Aquí, ¿quién de aquí tiene su credencial que lo identifica como ciudadano mexicano? Levante su mano. Creo que solamente quien todavía no tiene los 18 años no tiene su credencial que lo identifica como ciudadano mexicano. Y ahí trae datos que dice nacionalidad mexicana, dice domicilio, dice ¿qué más? Fecha en que se expide y también la fecha en que va a vencer esa credencial o esa identificación, y se tiene que renovar y trae una foto nuestra. ¿Y cómo nos la piden? Donde quiera. Eso nos identifica como ciudadanos mexicanos mientras estemos aquí en esta tierra, y la tenemos que estar renovando. Recuerden bien la palabra renovar, renovando. Y se pierde la credencial y reportarla o sacar otra. ¿Y qué nos identifica a nosotros como ciudadanos del cielo? ¿Qué nos identifica? Nos identifica Jesús. ¿De dónde vino Jesús? Él vino del cielo, con una paternidad celestial. Sus padres aquí lo formaron, José y María, pero hubo un tiempo en que Él pudo expresarles a ellos cuando se había perdido, que en realidad
encontré por ahí una traducción que me ayudó a entender un poquito más la expresión de nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo: ¿qué no les había dicho que en los negocios de mi Padre iba a andar? Eso les dijo a María y a José. ¿Qué no les había dicho? En otros dice de diferente manera, y en esta traducción dice: yo ya les había dicho, ¿no se acuerdan? Que iba a andar en los negocios de mi Padre. Ya tenía esa convicción, porque él sabía de dónde venía, sabía a qué misión había venido y a dónde iba a regresar. ¿Y de quién le había dado eso? Dios el Padre. Entonces a nosotros nos identifica Jesucristo. Si pudiéramos trasladar esos conceptos que tiene la credencial que nos identifica como ciudadanos mexicanos, diríamos: nacionalidad celestial o el cielo. Diríamos: Padre, Dios. Diría caducidad, fecha de caducidad, no tiene, es por siempre, es eterna. Ajá. Nuestra nacionalidad es el cielo. Y también tenemos un propósito a cumplir aquí, una identidad dada por Dios y un propósito a cumplir. Cuando en este pasaje del apóstol Pedro nos dice para que anunciemos las virtudes de Jesucristo, tiene que ver con anunciar las cualidades del carácter, las características del carácter de nuestro Señor Jesucristo. No tanto en su aspecto físico, claro que no, sino lo que expresó él aquí en la tierra, que fue la vida misma de Dios. Hace un ratito en dos cantos, ahí aparecen dos de las cualidades o de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Cantamos que Él es fiel y dijimos: tu fidelidad es grande, y también de su paz, también de su paz. Una característica de Cristo es su fidelidad y que es el Dios de paz, el príncipe de paz. En el diccionario dice que las virtudes son las características o cualidades de carácter que distinguen y definen a las personas. Vuelvo a repetir: las virtudes son las características o cualidades de carácter que distinguen y definen a las personas. Se refiere a la manera de ser de alguien, a la calidad o un cierto nivel de excelencia. Lo contrario a las virtudes son los defectos de carácter. En Jesucristo no encontramos uno solo, porque Él es el varón perfecto y el Cordero de Dios sin mancha. El Cordero de Dios sin mancha, que fue inmolado, llevado al sacrificio a la cruz para bendecir nuestras vidas con su vida. Entonces, anunciar las virtudes de Jesucristo, ¿qué significa? En comunicar o hacer públicas las características o cualidades del carácter de Cristo. Cualidades de la más alta calidad, que lo distinguen de todos los seres humanos porque Él no tiene defecto alguno. Habla de ser una expresión de la naturaleza divina. Su naturaleza divina, ¿qué creen? Nos fue impartida. Nos fue impartida, así está escrito, que nos impartió de su naturaleza divina. Así que habla de ser una expresión de la naturaleza divina, de la que por su gracia nos hizo participar.
que nuestra vida sea una evidencia, nuestra vida sea una evidencia de que Él vive aquí dentro, de que está en nosotros. La pregunta es, ¿estamos en Cristo? ¿Tu vida está en Cristo? Yo digo, sí, por revelación. Tengo la convicción de que mi vida está en Cristo. Y la Escritura dice, escondida en Cristo. Y si nuestra vida está escondida en Cristo, con Él hemos recibido su carácter. Por lo tanto, podemos expresar sus cualidades, sus características de Jesús. Miren, solamente que hay una cita en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3, nos dice lo siguiente y tiene que ver con el título de este mensaje, de este compartir. Soy o somos carta de Cristo. ¿Puedes decir soy o somos carta de Cristo? Soy carta de Cristo. Y somos como iglesia, como cuerpo de Cristo, carta de Cristo. Y dice así en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas, dice el apóstol Pablo a los corintios. Hagan de cuenta que nos está hablando ahorita el apóstol Pablo a nosotros, o que estamos recibiendo esta carta de parte de él. Y dice, le dice a los corintios, ustedes, él escribió, ustedes son carta de Cristo. Pero no cualquier carta, fíjense, o cómo es esa carta. Dice, escritas en nuestros corazones, conocidas, o sea, siendo públicas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, nos viene a la mente cuando el apóstol Pedro les decía, piedras vivas, somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque no fue escrita esa carta con tinta, con la pluma, con el lapicero de ahora, sino dice con sangre. ¿Sí dice así? ¿Sí dice así? Sino con el Espíritu, del Dios vivo, el Espíritu del Dios vivo. Y traje una ilustración. ¿Alguno de ustedes escribió en alguna ocasión una carta? ¿Alguien? Levante la mano, ¿quién llegó a escribir una carta? Regularmente eran sobres blancos y otros que eran conocidos como aéreos. A lo mejor ustedes no los conocieron, pero tenían unas franjitas rojas y verdes, y que eran las que iban a llegar más rápido y se pagaba diferente, ¿verdad?, para su envío. Y dejaron de usarse, creo que son mucho menos comunes ahora, pero en un tiempo tenían una importancia tremenda, tremenda. Y lo vemos como por carta fue que se comunicó el apóstol Pablo con las iglesias. Les enviaba ¿qué? Cartas. Y no eran unas cartas así cortitas. Vean la extensión de unas cartas. Vaciaba ahí, inspirado por Dios, lo que necesitaban saber las iglesias, lo que necesitaban saber los hijos de Dios, los que conversos, los que habían llegado al conocimiento de Cristo. Y una carta tiene un ¿qué? Remitente, y tiene un destinatario.
Pero aquí nos dice que debe de ser nosotros como carta viva, como carta de Cristo, debe ser publicada regularmente, van cerradas, iban cerradas. Dice que ahora nosotros somos cartas. Esto hacíamos. Y con una expectación grandísima, grandísima. Y queríamos saber el mensaje, lo que comunicaba esa carta. Regularmente se esperan buenas noticias, pero a veces no llegaban buenas noticias. En Cristo son buenas noticias para nuestra vida, porque es la vida. Son noticias para vida. Y yo les muestro esto como una ilustración sencilla. Y dice ahí, eres carta de Cristo. Eres carta de Cristo, María Antonia. Eres carta de Cristo, Martita. Dari, eres carta de Cristo. Asúmanse esa verdad. Yo la asumo que soy carta de Cristo. Y una carta que expresa vida. Sí con palabras, pero para manifestar las cualidades de Cristo con nuestra propia vida. Y alguien me quiere decir una cualidad de Cristo, una característica de su carácter. ¿Cómo es Él? Es amoroso, fiel. Podemos en cada corazón, que de nuestro corazón, de donde está la vida de Cristo, se expresa amor, se expresa fidelidad, se expresa paciencia. ¿Qué más? Humildad, compasión, gozo, sabiduría del cielo, fe, dominio propio en las circunstancias difíciles, paciencia. Y la pregunta es, me la hago yo y ya me la hice, ¿eh? ¿Qué está expresando mi vida? ¿Qué está expresando mi vida? Porque muchas veces por los afanes de la vida, como le cantábamos hace un momento, por las preocupaciones, por el mucho trabajo, por tantas y tantas cosas, estamos encerrados acá, pero no nos vemos como encerrados en Cristo, como nuestra vida guardada en Cristo, con todas las riquezas que Él nos ha dado y con todo el potencial por su Espíritu para poder vivir sin cargas, libres para expresar su vida. Pero no se desanimen, yo no me desanimo. No, esto no es como para... Es para exponernos delante de Dios y decirle, hazme ver, ayúdame a ver qué es lo que me está impidiendo expresar a Cristo como una carta abierta para darlo a conocer, porque yo quiero trabajar en ello y vivir la vida de plenitud que también cantábamos, que hay en ¿quién? En Cristo. ¿Libre de cargas? No. ¿Libre de problemas? No. ¿Libre de situaciones difíciles? No. Sino como lo asumió Cristo aquí, como vivió la vida. Oigan, Él padeció y padeció hasta la muerte. Pablo dice, nosotros no hemos padecido lo que padeció Cristo. Y a veces pues nos quejamos de cosas ante los ojos de Dios. Para nosotros son muy grandes, pero que no ganamos nada con preocuparnos. No nos imina la vida,
y más bien mina la vida. Entonces, somos animados a hacer cartas no cerradas, ¿verdad? Sino cartas abiertas. Cartas abiertas que sean vistas, nuestra vida vista por todos los hombres, dice, por todas las personas, las que están cerca. Y saben, nuestra vida habla aún sin palabras. ¿Qué significa esto? ¿Podemos entender que nuestra vida siempre está diciendo algo? Siempre está diciendo algo. Acá tenemos una mente que constantemente está piense, 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 compulsivamente, una mente compulsiva. Y como pensamos, así sentimos y así reaccionamos. Entonces, aunque no expresemos con palabras algo, ¿saben qué? Todo el tiempo nuestra vida está diciendo algo. Con mi conducta, en cómo trato a las personas, en cómo establezco prioridades, en cómo aprovecho el tiempo, en el tipo de conversaciones, en cómo enfrento las pruebas, en cómo enfrento las dificultades. Eso está hablando. Y tenemos testigos, pero primero, pues nos ve Dios. Y primero nos ve Dios. Las virtudes de Cristo, es importante saber que se manifiestan o las podemos desarrollar como cualidades, no en las condiciones más cómodas, no en las condiciones más cómodas, sino en la adversidad. En situaciones donde tenemos la necesidad de decidir por aquello que queremos o no deseamos y más bien por lo que Dios espera de nosotros. Se desarrollan en la adversidad. Hace ratito cantamos también, me has quebrantado una y otra vez. ¿Y saben qué? Las pruebas tienen propósito de perfeccionar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, si ese es el propósito, ¿qué hacer? Dar gracias. Y cuando empezamos a dar gracias, ¿sabes qué? Cambia nuestra visión de las cosas. Cambia. Entonces, no se expresará, voy a dar unos ejemplos, no se expresará la obediencia a menos que teniendo la oportunidad de desobedecer, decido ¿qué? Obedecer. Cuando frente a ti, varón, hermano, y que puede ser, podemos sí estar expuestas también, nosotras como mujeres, expuestas. Cuando frente a ti pasa una mujer muy atractiva y en lugar de seguirla con la mirada, decides voltear para otro lado. Decides voltear para otro lado. No se te van los ojos. Ahí se desarrolla el temple, el gobierno, el dominio propio, para no caer en la tentación. Cuando alguien está hablando mal de otra persona y decides no participar. Y le podemos decir, ¿qué tal si esto me lo platicas cuando esté fulanita? ¿Qué tal si eso me lo dices mejor cuando esté Juan o Paco? ¿Qué tal? O no participar. ¿Por qué? Porque a veces hay la tendencia de la naturaleza humana. Cuando en el trabajo se te ofrece dinero o en alguna situación te ofrecen a cambio de algo ilícito y tú dices, no, aunque lo necesites, aunque estés necesitando ese dinero, pero dices no. Cuando ante la tentación de quejarte,
más bien damos gracias. La queja es bien frecuente. No se queja uno hasta del clima, de por qué hace calor, de por qué hace frío. Y hay expresiones como, está muy feo el tiempo, qué feo está el día. El día no está feo, no está feo, solo está caliente, solo hace frío. Y tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de abrigarnos, o la oportunidad también de estar ligeros en nuestro vestir. Pero hay la tendencia a quejarse. ¿Se acuerdan del pueblo de Dios cuando salió de Egipto? Queja y queja y queja y queja. Y Dios les dio señales maravillosas y les proveyó de todo. Y se querían regresar. Y decían que estaban mejor allá. De verdad, así está escrito, que estaban mejor allá. ¿Saben qué? De la comodidad no sale algo bueno. Hay holgura y hay descuido. Entonces hay que dar gracias a Dios porque nos da la oportunidad de decidir por el poder de su Espíritu Santo, por aquello que conviene y que refleja que Cristo nos habita. Quizás no te has encontrado en algunas situaciones de las que yo mencioné como ejemplos, pero piensa, ahorita se te puede venir alguno a la cabeza. A mí, yo he tenido, y recientemente andaba haciendo un trámite que me llevó años y de pronto me dicen, le doy mi teléfono, me llama. Dije, no, así no. Créanme que dije, yo he andado afanada en esto y me he preocupado, pero ¿qué pasa si no se resuelve ahorita? Y entendí por qué andaba yo afanada y dije, no tiene caso, así que cuando se dé de manera limpia. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Se resolvió. Yo di testimonio un miércoles aquí. No tardó, pero me di cuenta de que yo andaba afanada también en eso. Entonces, nos da Dios oportunidades con entendimiento para ver como Cristo ve, para pensar como Él ve, piensa, para ver como Él ve y para actuar como Él. Sí nos ha dado esa capacidad porque su vida está en nosotros. Ahora, ¿quién puede anunciar las virtudes de Jesucristo? Los nacidos de nuevo. Les dije que recordáramos en la lectura que hicimos del apóstol Pedro, dice renacidos, renacidos. ¿Qué son renacidos? Un nacido de nuevo. Alguien que estaba muerto en una condición de muerte espiritual, en una vida que no era vida y que se apega uno a esa vida creyendo que esa es la vida, pero dice, estaban muertos. Dios nos hizo renacer por su Espíritu, para vivir por el Espíritu de Dios, en Cristo nuestro Señor. ¿Quién puede anunciar las virtudes de Jesucristo? Los nacidos de nuevo por el Espíritu y los que ya no viven para sí mismo, sino para Cristo. Dice así en Gálatas 2:20, con Cristo estoy, ¿alguien me acompaña? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora, ¿cuándo? Ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe. ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios. No en la confianza humana, no en esa, yo tengo fe, mucha fe. ¿En quién? ¿De dónde te vino esa fe? Si no es la fe de Jesucristo que está en nosotros y por la cual caminó en obediencia a Dios, no es la fe de Cristo. Pero dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién se sabe este versículo? Levante su mano.
cobra vida, mayor entendimiento ahorita, que ya no vivimos nosotros. Ya esa vieja naturaleza, la que vivía antes de que la luz del Evangelio, la luz de Cristo resplandeciera en nosotros, ya no vive. Ahora vive Cristo. ¿Dónde? En mí y en ti, en nosotros corporativamente como iglesia. ¿Para qué? Para anunciar su carácter, para anunciar sus virtudes, cómo es Él, con la vida de Él que nos habita. No lo podemos hacer de otra manera. ¿Por qué? Porque esa naturaleza anterior se revela, se resiste. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos: ofrézcanse como sacrificio vivo y santo, agradable. Que nos entreguemos cada día. Que crucifiquemos la carne cada día, para hacer morir, dice, las obras de esa naturaleza humana, para poder vivir por el Espíritu de Cristo. Para vivir por el Espíritu de Cristo. No se pueden anunciar las virtudes de Jesús fuera de Él. No. Separados de Él, no. No se puede. Dice el apóstol Pablo, aunque se quiera, tampoco necesita tener el Espíritu de Cristo, ser renacidos. Y casi termino, dice, solo hay dos naturalezas, dos tipos de personas. La Escritura dice de hombres, pero refiriéndose a la especie humana. Solo hay ¿cuántos? Dos tipos de personas. Dice el viejo hombre, que es ¿quién? Adán. Lo representa Adán. Y que es alma viviente. Dice, y el nuevo hombre, ¿quién es el nuevo hombre? Cristo. Cristo es el nuevo hombre. Dice espíritu vivificante. Quiere decir que da vida, que imparte vida. ¿La vida de quién? La vida de Dios. La vida de Dios. La vida del cielo. Aquí. Esa es una diferencia enorme, porque nos pasó de muerte a la vida espiritual, a la vida del Espíritu. Y el Espíritu de Cristo, la vida de Cristo, el Espíritu de Dios, es el único que transforma. Es el único que transforma nuestras vidas en un proceso. Miren, no me acabaría, no me sería suficiente una hora más a lo mejor. Pero habla de que no es así, de que es en un proceso, ¿Quién de ustedes ha ido a sembrar una semillita de algo? Yo he sembrado. ¿Quién al día siguiente va y cosecha? ¿Quién al día siguiente va y dice, ay, voy por las cebollas, ayer las sembré, hoy voy y voy a cosechar cebollas? No. Hay un proceso, un ciclo productivo le llaman en la agricultura, un ciclo productivo. Pero la semilla ya se sembró, y la semilla que se sembró en nosotros dice que es una simiente incorruptible. Es la simiente de Cristo, es la semilla de Cristo, y en esa semilla está la vida de Dios. Entonces, es un proceso. ¿En qué etapa estamos? Primero, darnos cuenta, tener la convicción por el Espíritu de que la semilla está en nosotros. Y puede ser que esté ahí, pero ya germinó, está desarrollando. Pero va a haber una evidencia, debe de haber una evidencia
de que aquella semilla murió, fue transformada para dar vida, y mucha vida, porque eso se manifiesta después en fruto. Y alguien que siembra una semillita de maíz, una sola, yo lo he visto, sale una planta y hay unas que dan, he visto no de 4, pero sí hasta dar 3 elotes, que luego son mazorcas, y he contado hasta los granos, y son muchísimos, que se vuelven a sembrar, y entonces habla de mucho fruto. Y Jesucristo dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, y los escogí para que den fruto, y abundante fruto. Ese fruto es la vida de Él, es su vida. Él es el que nos capacita para vivir la vida del cielo aquí en la tierra, para vivir como Él vivió aquí. Mira, quizás te parezca, pero ¿cómo voy a vivir como Él? Sí se puede. Yo tengo un testimonio, tengo varios, pero tengo un testimonio de alguien tan especial para mí. Fue una persona, una mujer, que quedó viuda muy joven, de 27 años, con hijos. Y en esa condición se vio en la necesidad, fue la opción que ella vio, de dejarlos encargados y de irse de mojada, como se acostumbra decir, a Estados Unidos. Y trabajó allá. Y un día le llegó una foto. ¿Por qué? Por carta. Una foto de los hijos. Y dice: no me gustó verlos solitos, no me gustó ver cómo los vi, y me regresé. Y dije: a donde esté yo, ahí van a estar mis hijos. Y cargó con sus hijos para donde quiera. A partir de ahí no la pasó nada bien. Tuvo prueba tras prueba. Tuvo varios hijos, varios, 11 en total. Unos murieron chiquitos, otros más grandes, a uno le privaron de la vida, otra en un accidente que dejó hijos y los crió. O sea, que crió los hijos y crió hijos de una hija. ¿Y saben qué? Se fue endureciendo su corazón, se fue endureciendo su corazón. ¿Pero qué creen? Estuvo a punto de privar de la vida a quien le había privado de la vida al hijo. La otra fue un accidente, pero fue detenida. Y tiempo después llegó Cristo a su vida. Llegó Cristo a su vida. ¿Y qué creen? Fue tremendo el cambio. Empezó a haber evidencia de que la vida de Cristo estaba en esta persona, en esta mujer. Fue capaz de perdonar a la persona que había privado de la vida al hijo y de bendecirlo. Fue capaz, por el Espíritu de Dios, de que le fuese revelada la palabra. Cuando ya ella tenía un patrimonio propio, sabiendo que venía de Dios, empezó a prestar dinero y prestaba con intereses. Y un día leyó en la Escritura acerca de la usura y dijo: no más, no más. Habla de las decisiones que muestran el carácter de honestidad, de integridad, de compasión, de misericordia. Y llegó, y eso me tocó verlo a mí, una vez una mujer con su rebozo, que apenas se le veía parte del rostro, y llegó a pagarle intereses todavía de ese dinero. Y después de platicar un rato, le dijo: no me debes nada, ya no me debes nada. Con los intereses que me has dado, ya está pagada la deuda.
Ni un 5 me debes. Vete en paz. ¿Saben qué hizo esa persona? Se le vinieron las lágrimas. Cuán pesado debió haber sido para ella el estar pagando intereses, pero sin ser liberada de una deuda. Y a esa persona, a esa mujer se le reveló Cristo. ¿Saben de quién les estoy hablando? De mi mamá. Una mujer tremendamente bendecida por Dios. Y dije, yo he hablado de Cristo. Y de hecho le compartí a mi madre con palabra. Y un día me dijo, hija, le doy gracias a Dios que me concedió tenerte aquí y darte la vida. Pero le doy gracias porque te usó a ti para compartirme a Cristo. Y las dos le dimos gracias. Tremendo, tremendo testimonio. Así, cerquitita de mí. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos pueden expresar algo así de ti? ¿Saben qué? Hay esperanza. Y es un proceso. ¿En qué proceso estás? ¿En qué proceso estás? Cristo, nuestra esperanza de gloria. Pero dice Cristo en mí. Cristo en mí. Mi esperanza, pues nuestra esperanza de gloria. ¿Se puede? En Cristo sí. En Cristo sí. Para descubrir y vivir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Para qué? Para descubrir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Quién es el reino de Dios? Cristo. Él es el rey. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Porque sabía de dónde venía. Sabía de dónde venía. Aquí había venido a dar vida para que nosotros participáramos de su vida. ¿Cómo podemos hacerlo? Siendo renacidos por el Espíritu y renovándonos en el Espíritu de nuestra mente. Así lo dice la carta a los Efesios. Capítulo 4, versículos 23 y 24 dice: y renuévense en el espíritu de su mente. En el espíritu de su mente. En la manera en que piensan. Renuévense. Y vístanse del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ser vestidos de Cristo es ser vestidos de su amor. De su amor. No voy a abundar, todavía tendría que compartirles. Me voy a quedar hasta aquí. Pero solamente si quisiera hablar más sobre el amor de Dios, el amor de Cristo, que es perfecto. Y podríamos decir, yo expresar el amor perfecto de Dios, hablaría de ello al respecto, pero no lo voy a hacer hoy. Solo hay dos mentes, hermanos. Solo hay dos mentes. Hay dos hombres, el viejo Adán y el nuevo. Solo hay dos mentes. La mente del viejo hombre, que piensa en las cosas perecederas, las de aquí, bien terrenales, propias de su naturaleza, que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, separado de Dios, sin la vida de Dios. Dice, de una vana manera de vivir. Así dijo, leímos al principio. ¿Qué significa vana manera de vivir? Vacía, vacía, sin propósito, sin la vida de Dios. Y está la mente del hombre nuevo, que es Cristo, el hombre nuevo, el hombre espiritual, que piensa, dicen las cosas del Espíritu, y expresa la vida de Dios, la vida del Padre. La buena noticia es que nos dice, mas ustedes
tienen la mente de Cristo. A ver si la buscas, por favor, Beto. Mas ustedes, es en 1 Corintios 3:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Puedes decir conmigo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice que ya la tenemos. ¿Y saben qué? La mente de Cristo no opera en el cerebro. La mente de Cristo no opera en el cerebro. La mente de Cristo opera en Dios. Porque si fuera con este cerebro humano, pues no dejaríamos, no habría oportunidad. Pero nos ha dado su mente. Y en Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Son altos. Los pensamientos de Dios son altos. Dice: y nuestros caminos no son mis caminos, dice Jehová, porque son más altos, porque son, a ver cómo dice, creo que aquí me equivoqué, porque como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Nunca el pensar que nosotros pensamos bien sin Dios es un error, o que pensamos mejor que Él. Jamás, jamás. Nuestros pensamientos, cuando dice que no son iguales, son bajos, muy terrenales, muy terrenales. Cuando dice mis pensamientos son altos, son de altura, son de excelencia, son perfectos y siempre con propósito. Así que cuando algo le pedimos a Dios desde nuestro propio pensamiento y no lo recibimos y decimos, no me oye, no me responde, erramos, erramos. Por eso nos dice que pidamos conforme a su voluntad, y podemos pedir de acuerdo a su voluntad en Cristo nuestro Señor. Dios es soberano y todopoderoso. ¿Cómo es Dios? Soberano y todopoderoso. Todo lo puede. No hace todo lo que puede, sino lo que quiere y que abona al cumplimiento de sus propósitos. Él puede hacerlo todo, 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 hasta lo que le pidiéramos, todo. Pero dice que no hace lo que quiere, sino lo que abona al cumplimiento de sus propósitos. Ya para terminar, es la segunda vez que lo digo. Vale la pena hacer un alto y exponernos a Dios y responder: ¿qué está expresando mi vida? ¿Estoy siendo una expresión de la vida de Cristo? ¿Soy carta abierta al mundo? Pero no cualquier carta, carta de Cristo para expresar su vida. 4 cosas, mis hermanos. No te identifiques con la antigua identidad. Identifícate con la nueva identidad en Cristo. Identifícate con tu nueva identidad en Cristo. No con el viejo hombre que es Adán. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios y ciudadano del cielo. Con esa identidad identifícate. Eres carta de Cristo, capacitado por su Espíritu para expresar su vida a quienes te rodean. Despójate de pensamientos, de actitudes y reacciones egoístas para con los demás. Esas son parte nuestra, despojarnos. Renovemos nuestra mente conforme al pensar de Cristo. Renovemos nuestra mente conforme a la mente de Cristo. Ya está, ya la tenemos, está escrito. Con la mente de Cristo recibimos toda su forma de pensar, de ver,
de sentir, de hablar y de actuar, para que su obrar sea nuestro obrar. Y cuarto, perseveremos en la oración. Perseveremos en la oración. A sus pies cantamos también. Y en la palabra, no como rutina o de una manera religiosa. Son las 7, tengo que hacerlo. Son las 8, de 8 a 9 tengo que hacerlo. No, sino con esa hambre y esa sed de Dios. Sino como nuestra prioridad mayor para nutrirnos de la vida de Cristo y estar firmes ante las pruebas y la tentación, y para crecer en el conocimiento de Él y así poder expresar como carta abierta, carta de Cristo, que Él mora en nosotros. Amén. ¿Aportó este mensaje, esta palabra, algo a tu vida hoy? Sí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Para nuestra enseñanza ha sido escrito lo que Dios inspiró a quienes antes de que viniera Cristo como hombre aquí a la tierra, y a los apóstoles, para nuestra enseñanza, dice, para que al oír, entender y poner por obra, seamos muy bendecidos, muy bendecidos. ¿Quieren inclinar su rostro, mis hermanos? Padre, Padre nuestro, te damos gracias en esta hermosa mañana porque nos has impartido palabra de vida, porque has traído palabra que nos inspira por tu Espíritu a trabajar en nuestro ser interior por tu Espíritu y expuestos a la palabra que es Cristo mismo, para que la vida de Cristo sea manifiesta a través de mí. Es una obra maravillosa, Padre, extraordinaria, que llega no a cabernos en nuestra cabeza, en nuestro pensar humano, pero una realidad espiritual, una verdad del cielo en la que podemos caminar estando en Cristo, con su mente, para que su pensar sea en nosotros, su ver, la manera de ver sea la nuestra, y para que las actitudes que tengamos sean el sentir de Cristo, la actitud de Cristo, en donde quiera que nos movamos, Padre. Con una conciencia abierta, bien despierta de quiénes somos en ti, en la nueva identidad en Cristo nuestro Señor, como hijos tuyos, ciudadanos del cielo, que estamos de paso en esta tierra, en este mundo, pero con un propósito alto, que es anunciar las virtudes de Jesucristo como carta abierta, expresando la vida del cielo desde aquí y ahora a quienes tenemos cerca, con la manera de vivir. Esto lo oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote muchísimas gracias, Señor. Amén.